Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal, una experiencia que deja una huella muy profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas entrevistas y conversaciones es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más, doy la bienvenida a Mireia Escobar. Ella es doctora en psicología clínica, especialista en depresión, fobias y terapia cognitiva. Y tengo el honor de conocerle. Muchísimas gracias, Mire, por estar acá. Bienvenida a este espacio. Gracias, Estefi. Un gusto para mí también poder colaborar un poquito, aportar un poquito a quienes nos escuchen. Qué lindo. El tema de hoy es el rol del psicólogo en el proceso del duelo perinatal. Comienzo con esta primera pregunta, Mire. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que un psicólogo puede utilizar para facilitar la aceptación y la elaboración del duelo perinatal en los padres que lo atraviesan? Bueno, sí me gustaría empezar recordando que este duelo es un proceso muy doloroso, pero que a la vez es muy poco reconocido y valorado. Entonces, le han minimizado y pierde la importancia que tiene para quien está alrededor de quien está viviendo ese duelo. Entonces, haciendo énfasis en eso, necesitamos recordar que este es un duelo donde no solamente se pierde un hijo, sino que también se pierden las expectativas que generaste con este niño o niña, los sueños, los anhelos, los proyectos y planes que hiciste. Entonces es una pérdida bastante grande, mucho más grande de lo que normalmente solemos pensar. Y como profesionales, lo que nosotros podemos aportar para poder atravesar este proceso de duelo, que depende de cada persona, el tiempo y la forma en la que va a vivir este duelo, nosotros podemos aportar creando un espacio seguro para las personas, tanto para la mamá como para el papá, sobre todo para la mamá, para que esto les permita no reprimir las emociones, porque como dije inicialmente, como no es un duelo reconocido como importante, se le resta la importancia, entonces la gente tiende a reprimir las emociones, guardarlas, y esas emociones tarde o temprano van a traducirse en síntomas, ¿no? Y la idea es ofrecer un espacio para que no reprima emociones, para que pueda expresarlas como quiera expresar, ¿sí? No hay un patrón o un modelo para expresar las emociones. Pero lo segundo que hacemos o que podemos ayudar a hacer es validación emocional, validar y reconocer que su pérdida es significativa, que es una pérdida valiosa, y poder usar frases como es válido sentirte así, está bien si estás triste, está bien si quieres llorar, está bien si quieres hablar de lo mismo otra vez, está bien, porque eso le ayuda a la persona que está viviendo el duelo a sentirse entendida o comprendida. ¿No? No están minimizando lo que siento, sino están entendiendo lo que siento. Otra de las estrategias que podemos usar son los rituales simbólicos, algo que hacemos, un acto que hacemos que le da sentido a lo que vivimos. Y eso le permite a la persona que está viviendo la pérdida despedirse de una forma sana de su bebé, despedirse. Y puede ser a través de una carta, puede ser a través de componer una canción, puede ser guardando recuerdos o realizando ceremonias familiares íntimas, todo lo que el papá, la mamá puedan creer que les ayude a cerrar ese ciclo, a despedirse como debe ser. Y inclusive se dan proyectos como una forma simbólica de darle sentido a esa pérdida. Y esos proyectos ayudan para que la persona diga, por aquí canalizo mi dolor y lo transformo. Ese dolor lo transformo en algo sano, en algo benéfico, en algo que aporte. Entonces, ayudarle o acompañarle a la persona, a la pareja, a la mamá, al papá, a poder hacer estos rituales es darle sentido a esa pérdida. No es simplemente llegó un bebé y se perdió, sino que llegó, se perdió, lo lloré, lo sufrí,
y le voy a dar un sentido. O sea, no se va a ir, no es que no existió. Sí existió y yo le voy a dar un sentido, un significado a eso. Todo eso requiere de acompañamiento y la mejor forma de ayudar a aceptar la pérdida, Steffi, es el acompañamiento. Acompañar a la mamá en su proceso. No importa las veces que necesite hablar de eso, no importa las veces que te mencione, es las veces que necesita. Y un acompañamiento no tiene límite. Es el tiempo que tú necesites a esa persona a tu lado para escucharte hablar de lo mismo, vuelvo a decir, las veces que necesite para sanar ese dolor, ¿sí? Y también ayuda muchísimo los apoyos grupales, ¿sí? Ayuda mucho ser parte de o pertenecer a un grupo que está viviendo lo mismo. Eso te da un sentido de pertenencia y aunque no lo creas, te da un sentido de esperanza, de saber que hay personas que han pasado por experiencias similares, que no estás sola en esto y que lo que otra persona, otra mamá vivió y que te lo comparte y lo que tú puedas compartir te hace sentir pertenezco a un grupo donde viven lo mismo que yo vivo y todas queremos lo mismo. Entonces, ese es un apoyo, ya no es familiar, ya no es un profesional, sino es el apoyo de un grupo que ha vivido la misma experiencia. Este proceso de aceptar no se trata de olvidar, sino de encontrar una forma saludable, sana, de integrar esa pérdida a tu vida y seguir adelante, pero con significado. Qué Eso creo importante. yo que podemos. Qué importante, mire, es poder resignificar esa palabra que uno dice, ¿qué es? No entiendo. Y luego con el tiempo uno va dándole sentido a esa palabra y teniendo más significado. Todo lo que uno puede hacer por amor al bebé que no está. Sí, sí. Y hay que ser muy respetuosos. Lo que para ti es significado, para otro puede ser algo diferente. Y en este proceso es necesario recordar que no existen procesos iguales, ni tiempos iguales, ni formas iguales de lidiar con el dolor. Cada uno le pone, imprime su personalidad a su proceso. Entonces alguien puede decir, pero eso es exagerado, eso es mucho. Bueno, a esa persona eso exagerado y ese mucho le ayuda. Y eso hay que respetar. ¿Sí? Entonces, es muy válido cualquier proceso que quieras iniciar, cualquier ritual, cualquier gesto, cualquier actividad que quieras hacer, son muy válidas porque son tuyas. Es tu dolor y tú sabrás cómo lo puedes vivir. Mire, ¿cómo puede el psicólogo ayudar a identificar y manejar estas emociones complejas como la culpa, la desesperanza, en este contexto de duelo perinatal, que es muy común? La culpa, sentirse que algo hiciste mal, porque siempre hay eso, quieres o no, va a haber ese pensamiento. ¿Cómo poder ayudar a estos padres o identificar estas emociones? Como tú bien dices, estas emociones son muy comunes, es más, se podría decir que son normales en este proceso y son muy intensas, porque es el revisar todo el tiempo a ver en qué te equivocaste, porque ahí es donde sostienes la culpa, ¿sí? Y esas emociones, identificarlas de manera temprana ayuda mucho, porque estás a tiempo de que se hagan más profundas y que vayan afectando algunas áreas de tu vida, ¿no? No solamente como el rol materno o paterno, sino el transitar de tu vida, en tu vida diaria, como si eres empleada en tu trabajo, si tienes familia, si tienes amistades, en los roles que desempeñes, la culpa va entrando a todos lados. Entonces, lo primero es identificar lo más rápido que se pueda. Y eso sí se hace con ayuda profesional, ¿sí? Porque normalmente una amistad te dice, no, pero no es tu culpa, tú no hiciste nada malo. Eso es una buena palabra de esperanza, pero no profundiza la raíz o la razón o el inicio de lo que genera la culpa. Y ahí sí ayuda una intervención profesional para poder identificar esos pensamientos que se acompañan de culpa. Normalmente la culpa no viene sola, siempre viene inicialmente con un pensamiento. Ese pensamiento que tienes te genera culpa. Y la culpa, que es la emoción, te genera una acción y haces cosas por la culpa. Entonces,
Si queremos trabajar esa emoción, hay que identificar el pensamiento que origina. Y ahí te das cuenta que hay muchos pensamientos que están rondando en tu cabeza porque le das un poquito de espacio, un poquito de tiempo para identificar y ves que no es uno, sino son muchos. Por ejemplo, no hice mucho para protegerle, tal vez no comí bien, algo hice mal, no pude protegerle, o sea, son muchos los pensamientos. Hay que trabajar en los pensamientos, pero de manera temprana, no esperar que pase mucho tiempo. Lo otro, la otra forma que tenemos de trabajar con la culpa y la desesperanza tiene que ver con la psicoeducación. ¿Qué quiere decir esto? Que le explicamos a la persona que está viviendo estas emociones que son una respuesta natural frente a una pérdida inesperada. Es natural sentirse así. No es que eres rara, no es que solo tú sientes eso, no. Todas las madres que pierden un bebé sienten esta culpa y sienten esta desesperanza. Entonces, entender que es natural alivia esa sensación de que yo fallé. Ah, es natural que me pase. Entonces, baja, disminuye esa sensación de yo hice mal algo, yo no hice esto o aquello. ¿Sí? Y lo otro, hablando de los pensamientos que generan estas emociones, y poder educarle a la persona, explicarle que esto es natural, tiene que ver con la reformulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya identifico qué pensamiento está dando vueltas en mi cabeza y que me genera esa culpa, yo necesito trabajar ese pensamiento y cambiarlo por uno sano o más saludable. Entonces, ejemplo, es mi culpa que haya pasado esto. Ese es el pensamiento original. ¿Sí? Es el inicial. Y ese es el que genera, obviamente, la culpa. Pero tú puedes trabajar ese pensamiento y pensar y ayudarle a pensar a la mamá, ok, ¿qué evidencias tienes de que esto ocurre? Hablemos de evidencias. Eso es ayudarle a razonar. La culpa es una emoción, estoy hablando de pensamientos. Ok, ¿qué evidencia tienes? ¿O qué otra explicación podemos darle a esto? ¿En realidad fue tu culpa? Ayudarle a analizar, es reformular ese pensamiento automático que te lleva a tener culpa de yo hice esto mal y por eso me siento culpable. ¿En realidad hiciste mal eso? Analicemos. Tal vez no fue por otras circunstancias Mm. y ayudarle a razonar es cambiar ese pensamiento y la culpa inmediatamente empieza a bajar, ¿sí? Puede cambiar por otra emoción, pero de ley la culpa empieza a bajar. Y también ayuda en la parte de los pensamientos, como ya dije, pero también ayuda en la parte podemos trabajar en la regulación emocional. Herramientas o estrategias que te ayudan a tener bienestar emocional, ¿sí? Como por ejemplo, respiración consciente para reducir el impacto de las emociones intensas como la culpa, cuando sientes que te está invadiendo, respirar profundamente o hacer un tipo de ejercicio o una actividad que te relaje. Cada vez que tú tienes esa sensación de que la culpa te va a llenar, de que ya nada puede cambiar, de que todo, la desesperanza, de que todo puede ir mal, que ya no hay oportunidad, hacer algo que te desconecte un poquito de la culpa para que te lleve a conectarte con una emoción positiva. Y eso, en eso incluye todas las actividades placenteras que la mamá pueda disfrutar: deporte, una actividad artística, una recreación, un pasatiempo que lo había dejado olvidado y que puede retomar, o algo que tenía curiosidad e interés por hacer y que le gustaría iniciar. Todo eso ayuda y relacionarlo, hacerlo intencional. Siento culpa, no puedo dejar que avance, no quiero dejar que avance, empiezo a razonar y me voy a ocupar. ¿Qué voy a hacer? Una actividad que me haga sentir bien, que me desconecte de la culpa y me conecte con el bienestar. Esto ayuda muchísimo a trabajar de manera directa y pronta con la culpa. Y como siempre, el acompañamiento es muy útil. Poder tener, como dije en la pregunta anterior, un grupo de apoyo en el que puedas hablar de la culpa que sientes y te vas a dar cuenta que otras mamás también tienen esa misma culpa, te ayuda a compartir. Y quizá en el grupo una de ellas haya trabajado más o haya avanzado un poquito más, te puede ayudar con lo que te dice. Entonces, el acompañamiento es esencial en estos procesos.
Importante también es poder tener una red de apoyo, como la red de apoyo que ofrece también Fundación Nicolás. Estamos con ustedes de manera presencial, virtual. Si quieren más información, solo visiten nuestra página para que puedan ver las opciones de grupos de apoyo que tenemos para ustedes, para que no estén solas ni solos en este proceso. Mire, ¿qué papel juega la educación y la sensibilización en la formación de psicólogos, de estos profesionales de salud, para brindar un acompañamiento adecuado a las familias que enfrentan estas pérdidas? Como te había dicho inicialmente, este tipo de duelo lamentablemente no tiene la atención que merece y por lo tanto no hay mucha formación sobre eso. Y ahí viene el punto. ¿Qué papel juega esta educación? Muy bien, empezando por darle el valor y la importancia que tiene este tipo de duelo perinatal. Y eso nos llevaría a tener programas más especializados, es decir, a prepararte mejor, a incluir módulos de cómo trabajar, cómo ayudar, cómo aportar con personas que pasan por este tipo de duelo. Y eso acompañado a sensibilizar nuestro entorno. Y eso empieza no tanto por el profesional como profesional, sino en nuestra sociedad. Si tienes a alguien que vive algo así, darle el valor y como familia empezar a educarnos para poder mostrar la importancia que tiene, porque mientras más importancia le demos, más acompañamiento tiene quien está viviendo esa pérdida y más soporte emocional y más oportunidades de que pueda salir y más oportunidades de que pueda reinsertarse a su vida y aprender a vivir con la pérdida. Entonces, sí va por la parte profesional, pero también va por nuestro entorno y con quién tenemos alrededor y cómo podemos educarnos nosotros. Pero a nivel profesional, sí tener programas especializados, también tener un trabajo interdisciplinario, porque no solamente la parte emocional. Tú conoces ya muy bien esto y tiene en la fundación y tiene que ver con muchos profesionales a la vez, no solamente los psicólogos, son algunas disciplinas que tenemos alrededor, porque el ser humano no es solamente cuerpo, es emociones, es pensamientos, son muchas las áreas que en la medicina, en el área profesional podríamos abordar. Entonces, que el psicólogo sea parte de este proceso, que se validen y se valoren las emociones, entra el profesional. Y si ya está capacitado y es una capacitación continua, muchísimo mejor, ¿sí? Pero algo que ayuda también al profesional a aportar mejor tiene que ver con el autocuidado del terapeuta. ¿A qué me refiero con esto? Que si no estás capacitado, puede ser muy desgastante para el profesional afrontar la pérdida o el dolor que está intentando tratar. Por eso es que es necesario incluir para el profesional que se capacita, también recordar que cuida su propia salud mental, porque si tú cuidas la tuya, estás en mejores condiciones de ayudar al que necesita. Y eso es necesario para poder continuar porque hay procesos que se demoran mucho tiempo. No todos tienen un tiempo exacto. Como te decía, el duelo se lo vive de manera individual. Entonces el profesional debe estar preparado para eso. Pero sí, una capacitación continua, ser más informado, más preparado para trabajar, le da la importancia y la relevancia que tiene este tipo de duelo. La educación en duelo perinatal no solo forma profesionales competentes, sino que también asegura que estas familias reciban el respeto y la sensibilidad que merecen en esos momentos. ¿Qué consejos, mire, para terminar, qué consejos podrías darles a estos padres que están viéndote ahora en este momento, que pueden identificarse y decir, necesito ayuda, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué podrías decirles a estos padres que están recién viviendo este duelo perinatal? Bueno, este duelo perinatal, para quien nos escucha, no solamente es una pérdida, es un cambio profundo en la vida de los padres. Y nosotros, como psicólogos, como profesionales que estamos para aportar en ese proceso, ayudarle, tal vez no podamos llegar o acudir en los momentos cuando sucede esto. Mi sugerencia hasta que busque una ayuda profesional, un apoyo en la fundación,
o que ingrese a un grupo, mi sugerencia es que no se queden callados. Mi primera sugerencia es que hablen, que hablen. Siempre hay alrededor una persona de confianza que pueda hacer ese soporte o el oído que necesita esa mamá, ese papá, que hablen y no repriman las emociones. Ese es mi consejo, pensando en la salud emocional que necesita en ese momento. Lo más sano y lo más saludable es hablar. Y si necesitas solo llorar, hazlo, pero desahógate, habla, no te quedes callado. Y ahí te vas a dar cuenta lo sanador, no dije que soluciona, pero lo sanador que es poder llorar. Porque a nivel físico liberas sustancias que te hacen sentir más tranquila, más calmada. Y si eso logras llorando, imagínate cuánto más si puedes hablar con alguien. Entonces mi consejo es, no reprimas, si otros no valoran tu pérdida, tú valórala. Y si eso significa hablar de esto y llorar como una necesidad, hazlo, hazlo. Si hay alguien cercano, excelente. Y si no hay familia, tal vez porque minimizan eso, para eso hay personas capacitadas como en la fundación, que pueden escucharte porque están listas para eso. Entonces, ese sería mi consejo. No te quedes callada, no reprimas el dolor. No se trata de olvidar, se trata de sanar. Me quedo con estas últimas palabras. No se trata de olvidar, sino de sanar y transformar el dolor en amor. A ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias también por compartir esta información. Si está viviendo algún familiar, alguna amiga, algún amigo que esté viviendo esto y lo ves necesario, comparte esta información, porque todo lo que hacemos es para difundir, es para que sepan que no están solos en este proceso y lo estamos acompañando con profesionales, con grupos de apoyo, de una manera más vivencial, de una manera que ustedes puedan también entender que no están solos y no son los únicos en este proceso. Nuevamente, muchísimas gracias, Mire, por estar acá. Este espacio es tuyo. Espero tenerte de vuelta nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima entrevista. Nos vemos. Chao, chao. Chao.